¿Cómo te va, Sandra? Muy buenas tardes, gracias por darnos estos minutos. ¿Qué tal, Agustín? Gracias a ustedes por convocarnos y bueno, un saludo a toda tu audiencia. Gracias, muy amable. Contanos, bueno, hemos charlado hace poco también, pero este tema quisiéramos no abordarlo y charlar de otras cosas, pero esta temática, en principio, ¿qué reflexión te amerita, teniendo en cuenta no solamente este episodio de ayer que le costó la vida a una mujer joven, que hay otro hombre joven complicadísimo de salud, y 3 vehículos involucrados en un accidente en la ruta 22, cerca de Plotier, con este tipo de resultados? ¿Cómo estás viendo estos escenarios? ¿Cómo estás viendo esta situación? ¿Qué es lo que podemos hacer o qué es lo que se puede hacer o qué es lo que se debiera hacer? Claro. Sí, la verdad es que cada día que pasa uno va tratando de ver qué es la novedad. De hecho, siempre estamos participando junto a países de diferentes lugares. Antes de ayer estuve en un Zoom con referente de Naciones Unidas y de OMS, junto con más de 120 países de todos los continentes, donde cada uno comparte cuáles son las mejores experiencias para poder tratar de aplicar y replicar acá en la zona o en el país. Y bueno, sí, lamentablemente una nueva pérdida. Decirte que en el mes de enero terminamos con 9 muertes y que lamentablemente al 15-16 de enero nosotros llevábamos casi el 42% de la cantidad de muertes que hubo en el país, así que Perdón, digamos con gran preocupación, ¿no? Sandra, perdón. A ver cómo es ese dato, digo, porque lo que acabas de mencionar me da la sensación de que es un dato más que revelador. ¿Cómo es ese porcentaje? ¿Cómo son esos números? Bueno, esto es así. Como lamentablemente arrancamos con 5 muertes en enero, que turistas, y bueno, la mayoría siempre decimos que en esta fecha, cuando hay vacaciones, la gente que más se siniestra es en rutas de la provincia y bueno, las causas principales son el sobrepaso y el exceso de velocidad, ¿no? Pero al 15 de enero, lamentablemente, esas 5 muertes que tuvimos que lamentar en ruta 237, al 15 de enero nosotros había 11 o 12 personas muertas en todo el país, nosotros estábamos casi en el 50% de lo que le habíamos sumado. Eso es lo que quiero contar. Seguramente que hoy ya se disparó, pero honestamente en ese momento era muy preocupante. No hay tantas, en lo que llevamos de cerrar de lo del 2022, en Capital llevamos 3 muertes, pero bueno, cerramos enero con 9 y en estos días que va de febrero tenemos que lamentar 2 muertes más. O sea, llevamos 11 muertes a hoy. En lo que va Entonces sí. Es una cifra... ¿Y eso contemplando que Neuquén nada más provincia? No, es todo provincia lo que estoy dándote el dato. Todo Yo te provincia. decía que acá en Neuquén Capital llevamos hasta ahora 3 muertes y recordemos que por ahí la gente no se entiende porque las estadísticas, más que ser un dato para tratar de armar alguna política pública que nos sirva para poder mitigar toda esta situación, hacen que esos números parezcan una locura y realmente lo son, porque ni uno merece perderse de esta manera cuando son todos hechos evitables, sino que ha superado lo que teníamos en el año 2019 y 2021, porque en esos eneros, en estos años, hubo 7 y 6 muertes. Hubo 6 muertes en el 2019, hubieron 7 muertes en el 2020, y en el 2021 hubieron 6 muertes de nuevo. Y ahora, en enero, hubieron 9, pero a hoy, lamentablemente, febrero lo arrancamos mal de nuevo. Entonces, Sandra, es por eso que... Sandra, sí. ¿y ustedes tienen además un registro de otros datos, de otros detalles, digamos, de estas muertes? Porque tengo la presunción de que siempre estamos hablando de personas jóvenes, que por lo general ocurren esos accidentes en tránsito, ya sea al trabajo o de vuelta al trabajo hacia la casa, con lo cual las implicancias van mucho más allá
del hecho policial, del hecho coyuntural que es el accidente. Es el drama familiar también, el drama, digamos, la pérdida que significa, el duelo que significa, pero además el trastocar la organización de una familia. Por ejemplo, cuando hablas de una persona que forma parte de una familia, que ocupa un lugar importante porque está trabajando, y no es solamente la pérdida, también es la pérdida de ingresos, es la pérdida de sustentabilidad de un núcleo familiar, o de parte de los ingresos de ese núcleo familiar. También están proyectando algún tipo de mirada desde esa perspectiva, una perspectiva más social, si se quiere, y menos menos policial de la inseguridad vial. Totalmente, más. La introducción que hiciste es correcta y como lo volvés a aclarar ahora es correctísimo, porque todo este tipo, o sea, a ver, cuando se hace un análisis a nivel global, no solamente participamos nosotros, participan todos los que hacemos una sociedad y tienen que la obligación de intervenir tanto los privados como los estados municipales, provinciales y nacionales, pero quiero que sepas que se lleva el 1.5 del Producto Bruto Interno del país las muertes, porque es tal cual como lo describiste. Detrás de esa persona hay una familia que si murió el padre, que es el que sustenta la familia, destruye entretejido social y te quedás con pérdidas cuantosas no solamente en términos económicos, sino que perdés esas vidas jóvenes que se planifican, se pierden muchísimos futuros profesionales que ayudarían a nuestro país y lamentablemente se hace así de frío y de crudo el análisis. Y ni te cuento, Agustín, los miles y miles de lesionados graves que quedan. Bueno, ese es el otro dato que me interesaba también insertar en la charla, porque a veces uno no cobra dimensiones después de que publicás la información en el diario, charlas de esto en la radio, decís, bueno, un herido grave producto del accidente, o 2 heridos graves trasladados a tal hospital. Pero eso no se traduce después en cuáles son las consecuencias permanentes que genera para la vida de las personas un accidente y cómo cambia la vida de esa persona de aquí en adelante. Totalmente, o sea, estoy totalmente de acuerdo porque en nuestra organización esos son los pilares fundamentales, porque nosotros de la organización no le vamos a ir a decir nada que tenga que ver con lo técnico, lo legal, porque todo el mundo sabe las reglas de tránsito. Sin embargo, nosotros nuestro abordaje de sensibilización y concientización en todas nuestras charlas, sean jóvenes o adultos profesionales, que encaramos ese lado, porque, a ver, se habla de que cada muerte vial hay 4 muertes pasivas como mínimo. ¿Qué quiere decir eso? Sí. Lo que hablaste vos, que si se te muere un familiar, un hermano, un hijo, Dios no lo permita, que hay un montón de familias que lo han perdido, no es solamente que todo el tema termina con esa muerte y nada más, porque también siempre hacemos hincapié que son 2 familias destruidas, porque esa chica que produjo ayer el siniestro donde se murió esa persona, esa gente que intervino ahí es como dijiste, nunca más van a ser iguales, porque ante un evento de estas características, vos no te recuperás, porque después hay que hablar también de los que quedan traumatizados psicológicamente, que no se pueden reinsertar. Yo tengo casos que te puedo contar de acá, de Neuquén, que han perdido un familiar o han perdido el hijo, y vos la perdés a esa persona, a ese papá y a esa mamá la perdés, porque entran en un pozo depresivo, algunos se suicidan, otros se mueren de un infarto porque no soportan el dolor. Entonces, todas esas cosas son las que nosotros desde la organización tratamos de visibilizar. Porque hoy no hay otra manera, Agustín, porque esto es cultural, es el segundo a segundo, es no pensar, es no tomar dimensión. La gente no toma dimensión hasta que no le pasa o se pega un susto, o si no, cuando ya es tarde. ¿Sí? Porque esto es así. Entonces vos, como te decía recién, estos análisis se hacen a nivel general, porque vos perdés mano de obra, perdés familias completas, es mucho más profundo, mucho más abarcativo, y nosotros siempre tratando de estar a la altura de las circunstancias para poder ofrecer, inclusive apurar a nuestros funcionarios, que yo, claro, también vos sabés, soy funcionaria, pero también sé que es mi obligación. Yo estoy ahora haciendo un recorrido visitando a nuestros diputados nacionales,
para que ayuden en la Cámara de Diputados de la Nación lo que está pidiendo la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que la tolerancia sea cero en todo el país. Hay una campaña muy fuerte y Naciones Unidas y la ONU nos están acompañando y nuestra obligación es ir a decirle a nuestros diputados, por favor, este es el plan global 2030-2050. Dentro de estos objetivos, hoy Argentina, en primer medida, tiene la tolerancia cero para todo el país. Y después hay otro montón de proyectos que nosotros tenemos la obligación de acompañarlo. Yo ya estoy haciendo me parece interesante lo que acabas de decir. También quisiera conocer si tienen esa información, Sandra, respecto de si la tolerancia cero bajó los niveles de inseguridad vial en Neuquén, por ejemplo, en comparación con lo que tenía antes, pero en comparación con ciudades vecinas que tienen tolerancia 0.5. Sí, no, definitivamente. Te puedo mostrar estadísticamente cómo se bajó y sobre todo en la franja etaria que nosotros teníamos como primer causa de muerte, que es entre los 15 y los 25-30 años. Ahí en esa franja etaria era la primer causa de muerte. Logramos instalar el conductor designado y a través de esa ordenanza se logró bajar la tasa de siniestralidad. De hecho, te doy un ejemplo. En el año 2006, morían 120 personas en Neuquén. Y hoy se logró reducir a la mitad, a pesar de que los hechos viales se siguen sucediendo. Múltiples factores intervienen en esto, cosas como las que hablamos recién con vos, que hay gente que no tiene ni idea de esto, que no lo comprende de esa manera, pero sin embargo nosotros creemos firmemente de que la tolerancia cero ayuda muchísimo, como así también reducir la velocidad adentro de las ciudades. Porque realmente después entramos en un profundo análisis y debate que no nos va a alcanzar el tiempo y que hay que discutirlo con las autoridades que le corresponden, porque las velocidades vos las bajás, tenés tolerancia cero, el 100% lo cumple el que sale a conducir, y yo te puedo asegurar que en la franja etaria que nosotros trabajamos durante estos 5 años, logramos nuestro objetivo y las estadísticas lo dicen. Pero eso no implica, porque esto es una gota en un océano, Agustín. Cuando se trata de algo que está culturalmente insertado, pasa como con los demás consumos problemáticos que estamos viendo a nivel país en este momento, ¿no? Claro. Y a propósito de la realidad que se vive en las rutas, la realidad que se vive en las calles, es decir, en la traza urbana de las ciudades, ¿también forma parte del objeto de estudios de ustedes o de seguimiento de la organización Mira Argentino, Sandra? Totalmente, porque nosotros nacimos acá en Neuquén Capital. Claro, ¿y qué vínculos se pueden hacer o qué comparaciones o qué detalles sobresalen de ese análisis, en todo caso, en donde analizar la seguridad en las rutas y la seguridad en las calles de una ciudad? Bueno, yo te puedo decir que acá en la ciudad lo que sucede es que justamente la primer causa de siniestro y muerte en la ciudad es el exceso de velocidad y cruzar el semáforo en rojo. ¿Sí? O sea, sí o sí tenés esquinas que son neurálgicas, que inclusive te cuento más. Hay lugares son los lugares donde hay más siniestros, justamente donde hay un semáforo. Vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno, pero entonces, pero si lo decimos así, vamos a tener a pedir que saquen los semáforos. Claro. No es la salida esa. No es la salida, pero vos fijate que la gente se enoja, se queja y realmente nos falta muchísimo. Primero, saber cuáles son las normativas. Porque cuando vos entregás una licencia a conducir, se presupone que vos tenés sabida la legislación. Bueno, pero la ley no la sabe todo el mundo. A mí me parece, Sandra, que hay una concepción o una apreciación o digamos, un abordaje con matices distintos ahí. Una cosa es saber las normas de tránsito y otra cosa es respetar las normas de tránsito. Sí, son dos cosas distintas, ¿no? La luz roja nadie ignora, digamos, que implica detenerse. Ahora, después está en la actitud. Por eso es lo que te retomo lo que te dije hace unos minutos. Si yo tengo todo y sé todo, ¿qué voy a hacer? Y bueno, nosotros no sabemos que esto es cultural, que está internalizado, que somos una sociedad anómica. Sin embargo, la única herramienta que hoy tenemos y que hay en el mundo, no es solamente nuestra, nosotros no inventamos nada, es educación, reeducación, sensibilización y imágenes de impacto visual por todos los medios posibles.
No hay otra manera, porque el sancionado lo mandás a un curso de reeducación vial y después de ahí recién empiezan a tomar conciencia cuando vos demostrás la realidad. Yo te puedo asegurar que la única manera de bajar todo esto no hay otra que sensibilizando y mostrándole la verdad a alguien que no toma noción en ese segundo que va a tomar una mala decisión en el tránsito y que provoca muertes. Entonces nosotros no nos cansamos y pensamos que indefectiblemente nuestros futuros conductores, sean niños o adolescentes, ese es el primer lugar donde nosotros estamos presentes. Y después estar en la calle, ¿sí? Sensibilizando, mostrando, metiéndonos en todas las áreas donde hemos ido, hemos dado charlas profesionales del volante, hemos estado en Añelo, hemos recorrido la provincia. La verdad que orgullo por todo el trabajo que lamentablemente siempre parece poco, Agustín, siempre. Pero esto, como es una cuestión cultural, y el alcohol es algo que está dentro no solamente en el tránsito, esto es algo mucho más grande para analizar, porque del alcohol se derivan un montón de cuestiones que no vienen al caso, pero eso es para dimensionar lo poco en lo que podemos afectar. Pero bueno, nosotros no perdemos la esperanza que esta vez el futuro. De hecho, te puedo decir que cuando nosotros arrancamos, directamente nadie usaba el cinturón. Con las diferentes campañas comenzamos a ver que la gente ya directamente lo internalizó y lo incorporó. El sistema de retención infantil, o sea, nosotros vemos progresos, pero esos progresos que yo te cuento, los vemos nosotros. Normalmente, siempre cuando ocurre uno de estos hechos, se visibiliza más ello, pero hay mucha gente que toma conciencia y hay mucha gente que ha incorporado conductas, buenas conductas que antes les daba igual o no les interesaban. Sandra, te agradezco mucho la gentileza de darnos estos minutos. No, por favor, Agustín, gracias a ustedes, gracias porque la única manera que tenemos de llegar a más gente es a través de los medios de comunicación. Así que no, gracias a ustedes y hasta cuando necesiten, ahí estaremos. Un abrazo grande. Igualmente, que pase una buena jornada. Sandra Torres, de la organización Bien Argentino.